Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad? Era entrenado por Kurama y era un prodigio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Llevaban ya un par de semanas dando vueltas por aquel bosque sin hallar ni tan siquiera la más pequeña pista de dónde se encontraba la guardia de los Akatsuki. Era de noche, así que se encontraban acampando alrededor de una fogata. Los Jounin más experimentados platicaban entre ellos dentro de una de las tiendas sobre planes para que su búsqueda pudiera ser más fructífera, luego de haber pasado el día registrando el terreno, una tarea verdaderamente frustrante, y pese a que esta idea pasaba por la mente de todos los miembros del grupo de exploración, solo algunos del mismo lo expresaban abiertamente. Esto es el colmo, murmuró la especialista en armas. Hemos recorrido este bosque por completo al menos 2 veces en las últimas 2 semanas y no hay rastro de nada, ni siquiera Neji o Hinata han encontrado algo inusual. Hay obstáculos que ni siquiera el Byakugan puede sortear, le explicó calmadamente el castaño mientras avivaba el fuego con una vara, pese a sentirse tanto si no es que más frustrado porque su técnica no fuera de utilidad. Tal vez los informes estaban errados, se aventuró a opinar la Yamanaka, podrían haber confundido a unos viajeros comunes con Akatsuki o tal vez solo estaban de paso. Es probable, opinó Sai, pero Okage-sama parecía muy segura al enviarnos. Aún no hemos agotado el tiempo de misión que se nos asignó, aún tenemos tiempo de revisar una tercera vez para estar seguros de que este lugar no tiene nada que ocultar para poder retirarnos. Además, la tercera es la vencida, argumentó con una de sus típicas sonrisas. Déjame adivinar, es algo que leíste en un libro, ¿verdad? Le preguntó un tanto aburrida la peligrosa. Solo asintió sin perder su sonrisa. Tal vez en realidad aquí no hay nada, argumentó Kiba, que se encontraba sobre la rama de un árbol. Piénsenlo, si estuviera bajo tierra Hinata o Neji ya lo habrían visto, y si estuviera cubierto por un genjutsu, por Dios. Tenemos 2 expertas en el tema que no han visto nada aparte del Sharingan de Kakashi Sensei y Sasuke, razonó con desgano. Eso debería ser prueba suficiente para probar que aquí no está esa dichosa base, ¿no creen? Opinó Chouji mientras comía un bolsa de papas con menos entusiasmo del acostumbrado. Eso era prueba suficiente para saber cuán decepcionado estaba de que no hubieran hallado nada. No del todo, argumentó el Uchiha por primera vez, interviniendo en las conversaciones del grupo y llamando la atención total del mismo. Hay genjutsu especiales que ni nuestros doujutsus podrían descubrir. ¿Y quiénes serían capaces de realizar uno de ese estilo? Preguntó la voz de Shikamaru mientras salía de la tienda acompañado del resto de los sensei, que a juzgar por su expresión no habían logrado dar con ningún plan de acción satisfactorio. Solo una persona, respondió finalmente, el que derrotó a Jiraiya, Pain. ¿Lo conociste? Preguntó su ex sensei un tanto sorprendido. Me topé con él, contestó lacónicamente. Ahora que los mencionas, argumentó Kurenai, cuando la lluvia intentó atacar Konoha estaban ocultos tras un genjutsu que no pude detectar. ¿Crees que está aquí? Inquirió un tanto preocupada aunque curiosa. El no ver algo no es prueba suficiente para afirmar eso, opinó el controlador de insectos. Es verdad, admitió el Uchiha, solo porque no pueda verlo no significa que realmente esté aquí. Pero es una alternativa, argumentó el ninja copia un tanto ausente. ¿Hay alguna forma de verificar si ese genjutsu fue arrojado sobre la zona? Le preguntó a su viejo alumno. Este solo negó con la cabeza, ante lo que la mayoría bajó la suya resignados, a excepción claro está de 2 de ellos. No permitan que este pequeño obstáculo nuble la llama de su juventud, camaradas. Les dijo efusivamente Gai mientras se ponía en su típica pose con el pulgar levantado y la sonrisa estilo flash de cámara. Gai Sensei tiene razón. Apuntóle respaldando a su sensei, no podemos dejar que algo así nos derrote. ¿Cómo harán los Akatsuki para encontrar su base? Se preguntó un tanto fastidiado Kiba, ignorando a los fanáticos del verde. Porque ellos saben exactamente dónde buscar, contestó una voz ajena al grupo desde las sombras. Al momento todos se pusieron en guardia, Hinata y Neji activaron su Byakugan, Sasuke su Sharingan, incluso Kakashi destapó el suyo como precaución. Sin que se percataran del cómo, en medio de todos ellos, frente a la fogata apareció una figura envuelta en una túnica negra con nubes rojas estampadas, una máscara antifaz negra de zorro que ocultaba su identidad. Se distinguía un alborotado cabello rubio y un intenso chakra de tonalidad dorado que hizo a la mayoría paralizarse, en especial a los que lo sentían de cerca por primera vez.
Solo Hinata y Sasuke lo identificaron pero disimularon su expresión. Una de las primeras cosas que les explico a ambos es que si se lo encontraban en ese tipo de circunstancias, debían fingir en todo sentido que él no era él, y eso incluía pelear de ser necesario. ¿Quién eres?, preguntó casi al instante la peligrosa con precaución. Ella se encontraba detrás del enmascarado, los del equipo 8 lo habían reconocido y se mantenían en guardia, pero antes de que estos le contestaran él mismo, respondió la pregunta en una manera muy particular. ¿Quién?, repitió pausadamente. ¿Quién es solo una altera forma de la función que, ¿y qué soy? Un hombre con una máscara, contestó finalmente desubicando a todos los presentes que lo miraban intrigados. Sasuke estaba un poco extrañado y la Hyuga sonreía internamente mientras mantenía su fingido semblante receloso. ¿Estás burlándote?, le preguntó con mayor agresividad la Hokage, un tanto molesta por su extraña respuesta. En absoluto, le contestó con sosiego, solo le señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Se explicó con desenfado. Todos se quedaron viendo con la confusión marcada en sus semblantes. Sin embargo el rubio prosiguió, pero eso no es lo que realmente quieres preguntarme, afirmó con seguridad mientras se giraba para verla de frente. La peligrosa lo miró intrigada un instante. ¿A qué se refiere?, preguntó finalmente. A que las preguntas que realmente cruzan por tu mente son, ¿será un aliado o enemigo? Y de ser un enemigo, ¿qué tan fuerte será? ¿Podré hacer algo para derrotarlo? ¿Les hará daño a mis compañeros? Esas son las dudas que realmente tienes, enumeró con tranquilidad ignorando la expresión de sorpresa que puso esta, ante el hecho de que prácticamente le hubiera leído la mente. Te darás cuenta de que la primera pregunta que hiciste, pese a ser la más pertinente, es también la menos relevante, aclaró con calma. La médico ninja lo miró con intriga por un momento hasta que otra persona intervino en la conversación. Es el Hokage, contestó finalmente la especialista en Genjutsu sin despegar la vista del mismo. La mirada de todos los que no lo conocían expresó asombro, aunque cobró sentido una vez recordaron aquel chakra que sintieron en la aldea el día que la lluvia intentó invadirlos. Bueno, dijo de manera tranquila el rubio, eso contesta dos de tus dudas. Al menos debes tener una idea de qué tan fuerte soy y de que no podrías hacer nada para derrotarme. Esta última declaración la molestó visiblemente, pero por lo que había escuchado de él, sabía que lo que estaba diciendo no era ningún alarde. Pero aún quedan dos preguntas, y se pueden resolver al mismo tiempo respondiendo a una sola pregunta, intervino el perezoso del grupo, mientras repasaba el atuendo que llevaba el enmascarado. ¿Eres una Akatsuki? Esta última interrogante colocó a todos en alerta, ya que finalmente parecieron reparar en la particular forma de vestir del Hokage y lo que eso significaba. El rubio solo regresó a ver a su interlocutor con total serenidad. ¿Y si lo fuera?, preguntó sin variar su expresión. Sin embargo, las expresiones de la mayoría se tensaron. Entonces tendríamos que matarte, contestó con su típica sonrisa falsa Sai, porque de ser una Akatsuki estarías poniendo en peligro la vida de un amigo nuestro, explicó sin variar su expresión. Estas palabras tuvieron efecto en todos. Era verdad, estaban allí por su amigo y si este personaje lo amenazaba debía vérselas primero con ellos. Interesante resolución, opinó con el rubio con media sonrisa, pero creía que ya había quedado claro que no pueden derrotarme, pero si quieren intentarlo adelante, le dijo con total naturalidad, provocando que más de uno lo viera con furia. Ya deja de burlarte, le exigió el Inuzuka. El Hokage solo regresó a verlo por un instante antes de poner su atención en el compañero controlador de insectos de este. Oye, le llamó tranquilamente, ¿por qué le quitaron la mordaza? Esto acabó con la casi inexistente paciencia del Ninja Khan, tanto que estuvo a punto de lanzarse contra el enmascarado, pero se contuvo en el último momento, cuando su compañero le bloqueó el camino con un brazo. El Inuzuka lo observó por un momento antes de tranquilizarse, sabía que ese no era el momento para perder la cabeza. Parece que estás aprendiendo a mantener la calma, opinó el Hokage. Permíteme felicitarte por eso y disculparme por el incidente de aquel día, agregó amablemente mientras hacía una leve inclinación de cabeza. Aún no has contestado mi pregunta, intervino Shikamaru, ¿eres una Akatsuki? El enmascarado observó sus propias ropas y las sortijas en sus manos un momento con expresión reflexiva. Supongo, contestó finalmente llamando la atención de la Hyuga y el Uchiha que no entendían para nada a dónde quería llegar el Jinchuriki, pero principalmente poniendo a todos en guardia, a excepción del Nara que tenía una media sonrisa. Eso era todo lo que necesitaba saber, dijo calmadamente. Ahora Chouji.
Ante esto el robusto del grupo levantó su puño sobre su cabeza al tiempo que este se volvía del triple de su tamaño con intención de aplastar al rubio. Este observó atentamente cómo el puño descendía, en cámara lenta a su parecer, se disponía a detenerlo cuando notó una extraña indisposición de parte de sus propios brazos, sin que nadie se percatara sus ojos se volvieron momentáneamente platinados, ahí lo vio, su sombra estaba conectada con la de Shikamaru, era impresionante que lograra la técnica sin que se hubiera dado cuenta, pero no era momento para elogiarlo por ello. Plaz. Se escuchó el crujido del suelo bajo el peso del puño de Chouji y una cortina de polvo se levantó levemente, pero al disiparse se vio algo que dejó casi a todos con los ojos abiertos como platos de la impresión. El rubio estaba sujetando el puño de Chouji con una sola mano levantándolo sobre su cabeza, y como si no hubieran estado ya bastante impresionados con esto lo que siguió los dejó sin habla. ¿Qué demonios?, exclamó el Nara entre impresionado y confundido, cuando sus compañeros lo regresaron a ver, se toparon con que estaba en la misma posición del enmascarado. ¿Qué sucede, Shikamaru?, preguntó contrariada Ino. Use la atadura de sombra para detenerlo, explicó brevemente, pero soy yo el que no puede moverse, no entiendo cómo me regreso mi técnica. No lo hice, contestó simplemente el enmascarado ganándose la atención de todos, la atadura de sombra une a ambos implicados, dándole al que la realiza mayor control, como una palanca, pero eso no significa que del otro lado no puedas empujar también si aplicas una fuerza 100 veces mayor, explicó un tanto aburrido mientras recogía uno de sus dedos de la mano que sostenía el puño de la Kimichi y, de forma muy parecida a la que lo haría la misma Tsunade pero con mayor fuerza, dio un simple golpe con ese dedo al puño que sostenía, la reacción, el puño regresó en dirección de parábola por donde vino, forzando a Chouji a caer de espaldas y aplastando varios de los árboles que estaban tras él. Entonces líbrate de esto, le dijo el perezoso con un poco más de agresividad mientras se concertaba en su sombra, la cual se separó en forma de látigos y se dirigió a su adversario con intención de atravesarlo como cuchillas pero, con gusto, fue todo lo que dijo mientras el chakra que lo rodeaba intensificó su presencia, al contacto con los látigos se desintegraron ante la incrédula mirada de los presentes, chakra en forma de luz, explicó con simpleza, se contrarresta perfectamente con tus sombras, pero ya que el mío es más fuerte, perdura sobre tu técnica y también repele por completo tu atadura, concluyó mientras se cruzaba de brazos, como parece que eres el que más problemas puede dar supongo que lo mejor será retirarte de la ecuación a ti primero, dedujo sin variar su expresión. Antes de que cualquiera terminara de asimilar sus palabras, el enmascarado había desaparecido y reaparecido enfrente del Nara el cual cayó pesadamente al suelo al luego de recibir el impacto del golpe de paz del Otokaje, era ya bastante difícil evitar ese ataque para alguien con la capacidad de hacerlo en plenas facultades que lo estuviera esperando, pero por sorpresa era prácticamente imposible y más en las condiciones en que se encontraba Shikamaru luego de gastar su chakra en tratar inútilmente de retenerlo. El resto se había mantenido al margen tratando de pensar en una forma de luchar, ya que de lo poco que sabían de aquel enmascarado era que no debían tomarlo para nada a la ligera, a la vez varios de ellos se miraron y asintieron, luego de eso se lanzaron contra él en perfecta sincronía, los primeros en llegar sobre él fueron claro está las bestias verdes de Konoha. Konoha-senp, gritaron a la vez ambos cejudos, dirigiendo su doble patada en dirección del enmascarado, pero no pasaron de la primera puesto que atrapó ambas patadas con la palma de sus manos, las aferró y con un medio giro mandó a ambos especialistas en taijutsu contra los árboles. Gracias a su agilidad dieron una voltereta en el aire para al impactar contra el árbol lo hicieran con los pies, darse impulso y volver al ataque, pero este ya había sido retomado por el Inuzuka y su canino compañero con un doble Gatsuga, el cual fue detenido por el rubio solo con sus manos, el poderoso colmillo destructor impactó de lleno en sus palmas y la fuerza del mismo hizo que los pies del Otokaje se enterraran un poco en el suelo bajo la presión, pero no lo movieron mucho del lugar, sin embargo lo detuvieron allí lo necesario para que las colonias de Kikais de la Burame hicieran de las suyas. Al sentir a los problemáticos, como Shikamaru seguramente les diría, insectos sobre su espalda intentando drenar sus reservas de chakra, cerró sus manos asegurando el agarre sobre los puños en forma de garras del Inuzuka y su perro forzándolos a detener el giro una vez lo logró, levantó ambas manos para darse impulso y los estrelló en el suelo con tanta fuerza que dejaron un cráter de por lo menos medio metro de profundidad y metro y medio de diámetro. En cuanto lo hizo se apartó de donde estaba para evitar un golpe de Huken del genio de los Hyuga, luego volvió su atención al manipulador de insectos que lo observaba con cierta ansiedad.
Creo que tus amigos ya terminaron de comer, le dijo de manera casual mientras de un movimiento se quitó su túnica y la sacudió dejando caer a los cientos de kikais que se encontraban en ella. Dichos insectos no volvieron a levantarse pero algunos aún se movían, parece que mordieron más de lo que podían masticar, literalmente, opinó divertido mientras veía la sorpresa reflejada en la momentánea parálisis en que quedó el Aburame. No tuvo tiempo para apreciar dicha expresión, por así llamarla, puesto que seguían en combate. Para secundar a los especialistas en taijutsu se les unió el ninja copia, el capitán Yamato Isai en una batalla en la que predominaba el taijutsu. Ino y Sakura se habían acercado a recoger a sus compañeros caídos y para sanar sus heridas. Aparentemente el golpe le había causado muchas fracturas a Kiba pero nada irreparable. El resto observaba la batalla sin pestañear esperando una buena oportunidad. La velocidad a la que luchaban, en especial por parte de Lee, Gai, Kakashi y el Otokaje era abrumadora, en especial la de este último que no parecía estar haciendo mayor esfuerzo para esquivar a 3 de los ninjas más veloces de Konoha, sin mencionar a las bestias de tinta Sai que se habían unido a la batalla a la vez. En una oportunidad desapareció de entre estos cuando lo tenían rodeado, al reaparecer estaba detrás de cada uno de los mismos, ayudado por un grupo de clones. Los de Konoha apenas tuvieron oportunidad de darse cuenta de la treta cuando sintieron una potente patada en su espalda, enviándolos de frente y chocando entre sí. Ni bien terminó de hacer esto dio un salto, evadiendo un centenar de armas que arremetieron del cielo hacia él solo para encontrarse cara a cara con el puño de una peligrosa verdaderamente temible. Parecía que ésta lo tenía acorralado así que arremetió con toda su fuerza inhumana sobre el Otokaje. Este por extraño que pareciera tenía una leve sonrisa maliciosa. La peligrosa sintió como su puño impactó directamente sobre el objetivo, enviándolo a volar varios metros y destrozando algunos árboles en el camino, hasta quedar semienterrado en el suelo. Debido a la trayectoria que siguió, la Ojihade parecía bastante satisfecha hasta que escuchó un leve aplauso detrás suyo. Al girarse, se encontró con el mismo enmascarado que se suponía había golpeado y que tenía una leve sonrisa satisfecha. Excelente golpe, la felicitó dejando de aplaudir pero sin dejar de sonreír. Pero ¿cómo? Si yo, era claro que estaba confundida y no era la única, todos habían visto a la chica impactar en el blanco. Kawarimi, técnica de reemplazo, explicó simplemente, solo esperé a que no pudieras regresar ni percatarte y me cambié de lugar con algo de casi el mismo tamaño y peso. ¿Algo? Preguntó dudosa. Por respuesta solo señaló el lugar donde ese algo había quedado enterrado solo para ver cómo Sasuke se acercaba para sacar a un maltratado, aporreado e inconsciente Kakashi. Al parecer estaba tratando de recuperarse del golpe anterior, abriendo lentamente los ojos solo para toparse con un puño enfrente de los mismos. Debido a la situación sus reflejos no reaccionaron adecuadamente provocando que terminara de quedar inconsciente. Al grito ahogado de sorpresa que dio la médico ninja, le siguió algo que molestó bastante a todos los presentes. Ja, era una risa leve pero únicamente porque el líder del sonido se sostenía las costillas debido a la risa. Lo lamento, se disculpó un tanto avergonzado, aunque su disculpa hubiera resultado mucho más creíble si no hubiera seguido riéndose. Antes de que la peligrosa se abalanzara sobre el rubio, fue adelantada por el Uchiha que había dejado a Kakashi cerca de un árbol y ahora arremetía con un destello azulado de descargas en su mano derecha y el Sharingan activo. Chidori, gritó al tiempo que impactaba sobre el rubio con toda la fuerza que pudo. ¡Bum! Levantó una gruesa capa de polvo el impacto que cubrió a ambos contendientes, dándoles la oportunidad de cruzar un par de palabras. ¿Eso no fue un poco exagerado? Le preguntó un tanto divertido el Jinchuriki mientras mantenía el puño del moreno en la tierra. En el último momento sujetó la muñeca del Ojirojo y lo forzó a golpear el suelo con su técnica. Me habías dicho que fuera convincente, le contestó con su típica sonrisa de superioridad. Entonces yo también debería esforzarme, se escuchó una tercera voz femenina. Ambos se miraron confundidos por un instante antes de ver cómo una figura irrumpía entre ambos a una velocidad indescriptible con un fulgor azulado en su puño, pese a ser una variación del Huken esa forma de golpear que ella había desarrollado junto a él era mucho más potente. Eso me va a doler, opinó de manera simple el Ojiazul, ya que estaba seguro de que no podría eludir ese puño en su posición mientras sujetaba el brazo de Sasuke.
Desde el exterior se habían mantenido expectantes mientras observaban el sitio impacto, algunos sintieron un poco de preocupación cuando vieron a Hinata entrar en el lugar pero no demasiada, sabían que la chica era capaz de protegerse pese a no ser una de los más fuertes del grupo, si supieran, aún así esto no duró mucho puesto que de inmediato se vio a una figura salir despedido a vertiginosa velocidad y estrellarse contra uno de los árboles, el cual crujió tras por el impacto, al percatarse de que efectivamente se trataba de su adversario. Los shinobis arremetieron en su contra. Este se encontraba un tanto aturdido debido al golpe pero se percató de la situación, solo que al intentar moverse se vio a sí mismo sujeto por las ramas del árbol. Genjutsu, murmuró por lo bajo, no caeré en algo como esto Kurenai-san, dijo en tono calmado a la nada antes de concentrar un poco de su chakra para liberarlo de golpe, de inmediato las ramas desaparecieron, estaba a punto de enderezarse para seguir la lucha cuando notó que sus pies se hundían, al regresar a verlos notó que estaban derritiéndose en un charco de sangre. Suponíamos eso, dijo una voz lejana que reconoció como la de la Ojiroja, por eso preparamos esto para usted. Genjutsu infinito, murmuró para sorpresa de las kunoichis, si intento liberarme se alimenta del chakra que uso para romperlo haciendo que salga de ese, pero alimentando y creando otro al mismo tiempo en un ciclo sin fin, solo ustedes, la maestra y la prodigia del Genjutsu de Konoha juntas podrían crear algo así, felicidades, elogió sinceramente para confusión y preocupación de ambas ninjas. En el exterior se observaba al rubio inmóvil mientras Kurenai y Yakumo lo tenían en la mira de un sello de carnero sosteniendo el Genjutsu, al mismo tiempo Yamato y Sai que ya habían recuperado la conciencia arremetían contra él trazando sellos y formando varias lanzas de tinta y madera para estocarlo, detrás de ellos Neji concentraba su chakra para darles mayor impulso, cuando estos terminaron Neji soltó de golpe su energía otorgando a los proyectiles tal velocidad que se volvieron invisibles al ojo normal. Sasuke y Hinata por su parte veían cómo las aguzadas astas se dirigían a su amigo, pero no podían hacer algo al respecto, aunque no tuvieran que mantener su cubierta, cosa que obviamente en ese momento les valía gorro, ninguno de ellos tenía la velocidad necesaria para socorrerlo, Hinata incluso desvió la mirada con horror por reflejo, Sasuke apretó la mandíbula por la tensión, pero justo cuando parecía que el Jinchuriki iba a quedar como brocheta este dio un salto, dejando que las estacas destrozaran el árbol tras él. No fue un movimiento muy ágil pero lo libró, las kunoichis, y por qué no decirlo el resto del grupo, no tenían idea de cómo había salido del Genjutsu pero dos de ellos estaban aliviados porque lo hubiera hecho. El resto de shinobis por su parte estaban todo menos aliviados se quedaron observando al enmascarado expectantes pero este no se movió por casi un minuto, uno que Chouji hizo un ademán de acercarse para atacar pero de improviso el Otokage sacudió la cabeza con gesto de estar tratando de despejarse, como alguien que acaba de despertar de un sueño pesado. Observó a las figuras frente a él por un momento antes de suspirar de alivio. Eso estuvo muy cerca, opinó con media sonrisa mientras hacía como que se secaba el sudor de su frente, aún pese a no haber sudado en absoluto, ni siquiera de nerviosismo. ¿Cómo salió de nuestro Genjutsu? Se preguntó en voz alta la alumna de Kurenai. De hecho no lo hice, contestó el enmascarado, ustedes me sacaron de él cuando dejaron de aplicar la técnica luego de que salte, al ver que no entendían agregó, verán cuando salte aún estaba dentro de su ilusión, pero ni el mejor genjutsu puede atrapar todas las funciones de la mente, el cerebro humano es muy complejo, la parte que atrapa el genjutsu es solo la conciencia superficial de la víctima, pero al dirigir las funciones a la parte primitiva del cerebro, la de instintos para ser más preciso, mi cuerpo actuó como un reflejo de supervivencia. Claro que en ese modo es casi como un animal y solo tengo acceso a una fracción de mi velocidad y agilidad, pero tengo toda mi fuerza bruta, terminó de explicar con indiferencia. Si es así, dijo tratando de sonar calmada la peligrosa, ¿por qué no nos atacó en ese estado? Lo estábamos rodeando. Pues verán, empezó tratando de encontrar la forma menos ofensiva de explicarles, pero alguien más contestó por él, alguien que había quedado de lado en la lucha casi desde el inicio. Porque no representamos una amenaza para él, dijo con tono monocorde aunque un tanto sombrío Shikamaru, haciendo un esfuerzo para mantenerse en pie y apoyándose contra un árbol, desde que lo habían incapacitado Ino le había transferido un poco de su chakra y del de Chouji para que pudiera moverse con mayor facilidad, pero se había mantenido al margen, observando la situación y esperando una oportunidad de volver a ser útil pero solo había dado con esa conclusión, solo piénsalo, en toda la batalla no se ha esforzado, no ha utilizado un solo ninjutsu y siempre está sonriendo como si le divirtiera lo que hacemos.
La declaración del domador de sombras le cayó como un balde de agua fría a todos los presentes, en especial por la expresión del enmascarado que sustentaba la especulación del Nara, pero ninguno lo tomó de buen grado precisamente, en particular cierta Ojihade. Eso no importa, dijo clara y agresivamente, si no nos considera una amenaza solo nos subestima y lo lamentará, porque no vamos a dejar que alguien lastime a nuestro amigo si podemos evitarlo. Nuevamente esto pareció darles ánimo de continuar, solo que esta vez la peligrosa estaba decidida a hacer que el Akatsuki que trataba de lastimar a su amigo lo pagara, y no habría reemplazo que lo salvara esta vez. Se lanzó directamente contra el rubio, sin perderlo un segundo de vista, cargó con todo lo que tenía, pero notaba como este se quedaba quieto cruzado de brazos esperándola. Al principio temía que volviera a hacerlo de antes y colocara a uno de sus compañeros en la trayectoria de su golpe, pero ahora ya estaba prevenida, si llegaba a notar un cambio por mínimo que fuera redirigiría el golpe al suelo. Aún así ese no fue el caso, confiadamente impactó su puño sobre el enmascarado preparada para molerlo con su fuerza, pero este únicamente descruzó sus brazos y recibió el golpe con la palma de su mano. El suelo bajo sus pies se desquebrajó aún más que cuando detuvo el mega puño de Chouji, pero él no se movió de su postura en absoluto. En verdad un excelente golpe, admitió con tranquilidad mientras aferraba el puño de la kunoichi, pero no creo que puedas repetirlo si no tienes energía, dedujo mientras una leve expulsión de chakra emanó de rubio, dando lugar a un clon con ojos blancos, que fueron lo último que vio con claridad la peligrosa antes de que este golpeara el centro de su sistema de chakra, dejándola tan indefensa como un gatito. Estaba a punto de caer de frente al suelo, pero el rubio la detuvo para que no se golpeara antes de dejarla suavemente en ese mismo sitio. Inmediatamente luego de que la dejara en el suelo, una barrera de madera se interpuso entre ambos en forma de cuarto de esfera. Cuando regresó su mirada vio una gigantesca bola de fuego venir en su dirección. El choque de esta provocó estruendo. Yamato y Sasuke tenían una ligera expresión satisfecha, pero al disiparse el humo que levantó la técnica, se vio una gruesa barrera de piedra protegiendo al Otokage. Mientras esto pasaba del otro lado de la barrera de madera, Neji se había acercado a sacar a Sakura del rango de ataque. El Byakugan, murmuró con dificultad la peligrosa una vez estuvieron apartados del bullicio de la batalla. Lo sé, soy yo, Neji, le dijo el ojiblanco creyendo que estaba en shock o algo parecido por el golpe. No le prestó demasiado atención al inicio. No los tuyos, Neji, le explicó despacio, en los de él. Ante esto el Hyuga se detuvo de golpe regresándola a ver sorprendido. ¿Cómo? Sus ojos, repitió con lentitud, eran blancos cuando me atacó. No es posible, dijo el shinobi indignado de que su oponente sea alguien de su propio clan, pero analizando aquel golpe parecía bastante preciso, y la forma en que lo aplicaba sobre la red de chakra se basaba demasiado en el estilo de lucha del clan Hyuga como para ser una simple coincidencia. Debo verificarlo. Ten cuidado, en verdad es muy fuerte, le advirtió de último la peligrosa antes de que se marchara. Este solo asintió y se retiró. En el lugar de la batalla el rígido muro se hundía en el suelo dejando ver al líder del sonido con la misma expresión de calma y diversión. De repente volvieron a aparecer cientos de kunais y shurikens en su dirección. Antes de que impactaran el rubio, ya había terminado una secuencia de sellos y bordeado su boca con las palmas de sus manos. Fton, Atsugai, murmuró concentrando la menor cantidad de chakra posible en el ataque antes de desviar todas las armas con un tornado sin dificultad alguna. Al mismo tiempo el tornado arrancó algunos de los árboles del lugar, sacando a Tenten de su escondite. La castaña de inmediato se colocó en guardia con una guadaña y una katana. Al momento el rubio apareció frente a ella solo con un kunai. La combinación de golpes de la kunoichi eran precisos pero siempre eran desviados por la defensa del Otokage. Este empezaba de ganar terreno cuando el compañero ojiblanco de la chica apareció para reforzar el ataque. Con Lejuken logró darle a la chica una oportunidad abierta. La castaña liberó uno de sus pergaminos de armas y le arrojó docenas de cuchillas a 1 metro de distancia. Por un momento pareció que iban a herirlo, pero en ese momento el brazo de él se movió a tal velocidad que era casi invisible mientras todas las armas caían a sus pies. Rayos, dijo con frustración la Ojikaze luego de tomar distancia, si tan solo se quedará quieto por lo menos un segundo. Si lo hiciera, ¿qué crees que pasaría? Interrumpió interesado el oji azul. Podría acabar con esto, le contestó con seguridad. Muy bien, aceptó el Kage tranquilamente. En ese caso, les daré 2 minutos, no voy a atacarlos ni siquiera me moveré de aquí, agregó cruzándose de brazos. Deja de burlarte. Le espetó molesta la especialista en armas.
No es ninguna burla, le aseguró este de vuelta, y ya solo les queda 1 minuto con 40 segundos, pero cuando terminen empezaré a pelear en serio, les advirtió sin cambiar ni su postura ni su expresión. Por un momento ninguno se movió, pero en un arrebato, y pese a que no le agradaba la idea de atacar a alguien que dice que no se defenderá, la especialista en armas liberó 2 pergaminos de armas, dio un salto de casi 5 metros y descargó todo su inventario de armas sobre la Akatsuki. Una gruesa capa de polvo se levantó por el impacto de las armas. Al caer, Tenten observó impactada cómo el polvo se disipaba dejando verla una figura. Al aclararse casi se le salen los ojos de sus órbitas cuando vio a un hombre de pie rodeado por cientos de armas clavadas en el suelo, pero con varias decenas en sus piernas, torso y la mayoría en sus brazos, pero ninguna en su cabeza. Al parecer recibió todas de frente, pero usó sus brazos para recibir los impactos que se dirigían a los puntos más vulnerables, sin ninguna ceremonia y de un solo movimiento arrancó todos los kunais de su brazo derecho con la mano izquierda y viceversa, luego volvió a cruzarse de brazos para quedar en la misma sangre escurriendo de sus brazos y aún con varios kunais aún enterrados en el resto de su cuerpo. 1 minuto, les aviso sin variar en absoluto su expresión o su tono. Todos parecieron reaccionar ante esto, nadie quería atacar a alguien que no se iba a defender. Tenten lo había hecho solo porque creyó que el sujeto se estaba pasando de listo y que se iba a mover, nunca creyó que estuviera hablando en serio. Si queda 1 minuto, habló de repente Lee, finalmente se había recuperado, él y Gai Sensei se habían golpeado la cabeza simultáneamente uno contra otro, por lo que fueron los que más tardaron en reponerse. Sus palabras llamaron a la atención del grupo. Vamos a esperar que pase, acabó con resolución, no nos aprovecharemos de una manera tan vil. Naruto-kun no lo haría, no podríamos extinguir la llama de nuestra juventud haciendo algo tan bajo, así no podría decirse que ganamos esta lucha, declaró con firmeza mientras se formaba un atardecer tras él con Gai Sensei llorando a mares por el discurso de su alumno. Hasta sus compañeros estaban de acuerdo con él, no con todo lo que dijo pero sí con lo esencial. Naruto no lucharía de una manera tan vil y ellos tampoco. Jejejejeje, rió levemente el enmascarado, no con burla solo con satisfacción. No esperaba menos de ustedes, les alabó, pero no deben preocuparse por esto, dijo alzando sus brazos, los cuales se rodearon por una capa de chakra dorado que se asemejaban mucho a unas llamas y casi al instante cerraron todas las heridas que tenía y la sangre se detuvo. Luego ese chakra lo rodeó por completo y en una pequeña expulsión de poder todas las armas que estaban incrustadas en su cuerpo salieron volando en diferentes direcciones a gran velocidad. Los de la hoja apenas tuvieron oportunidad de esquivarlas. Al terminar esto regresaron a ver al rubio con clara preocupación. Es claro que no quieren seguir atacando, así que empezaré yo. De inmediato todos se colocaron en guardia, pero no esperaban que el rubio empezara lanzando el primer golpe al suelo, el cual se agrietó en todas direcciones, las cuales, dichas grietas se ensancharon dejando el suelo dividido en varias secciones separadas por estrechos aunque profundos abismos. Al despejarse el lugar, gruesas ramas salieron del suelo en que estaba el enmascarado tratando de atraparlo. Este las destruyó a base de golpes, abriéndose paso al lugar donde sintió al presencia que las enviaba. Golpeó nuevamente el suelo pero con menor fuerza. Al hacerlo de este salió el ambú controlador de madera. Antes de que terminara de alejarse del polvo que se levantó por el golpe de este salió un kunai, solo le rozó el rostro dejándole un pequeño corte con algo de sangre, pero mientras se concentró en el sitio de donde salió el kunai no se percató de que el oponente estaba tras él hasta que sintió una potente patada en su espalda que lo arrojó por donde vino casi al borde del abismo. El ambú estaba muy adolorido por el golpe, por lo que se levantó pesadamente, solo para ver cómo el enmascarado levantaba en su mano un kunai ensangrentado. Estaba preparándose para volver a luchar cuando lo vio hacer algo sumamente extraño. Levantó el kunai y se cortó a sí mismo la palma de su mano, pero limpiando la sangre que llevaba este al principio. Entonces aquel manto de chakra volvió a cubrirlo, formó canales en dirección a sus manos. Tras unos segundos se detuvo y el rubio empezó a caminar en su dirección. De inmediato trazó varios sellos, y vio como el rubio los imitaba, aunque no entendía el por qué. Al concluir, 2 dragones de madera salieron del suelo y colisionaron ante la estupefacción del ambú por el hecho de encontrar un usuario del elemento madera, la cual no duró mucho puesto que se vio levantado de su chaleco por el enmascarado. De cerca pudo distinguir unos característicos ojos escarlata con 3 aspas en el centro. Por un instante sintió como si algo irrumpiera en su mente, pero se detuvo tras un segundo por lo que las orbes del enmascarado se tornaran blancas y recibiera un potente impacto en el estómago que lo dejó sin energía.
Apenas el Exambu terminó de caer, varias figuras emergieron de entre el polvo, entre ellas Kurenai, Hinata, Lee, Gai, Sasuke, Neji, Shino, Chouji, Sai, Tenten, y por extraño que le pareciera también a Kakashi, aunque se movía con menos agilidad que de costumbre, se había recuperado bastante rápido de la brutal fuerza de su exalumna. Como ya iba siendo tiempo de acabar con el juego, creó varios clones para igualar el número de adversarios, cada uno se enfrascó en una violenta batalla en sus diferentes estilos. El genio de los Hyuga se encontraba atacando desde todas las direcciones que podía, intentando encontrar un punto sin cubrir en la defensa del rubio, pero no lo hallaba. En un punto logró acercarse lo suficiente, pero su golpe fue detenido por el Otokage. Al hacerlo pudo reparar en los ojos de su oponente, platinadas orbes que parecían penetrar en el alma de quien se posicionaran. Al notar esto ya no había duda al respecto sobre lo que Sakura le había dicho. Saltó poniendo distancia entre ambos antes de verlo con intensidad. Ahora que estás enterado, no tiene caso seguir reprimiéndome, dijo con naturalidad mientras se colocaba en su típica postura relajada con los brazos cruzados. No tengo idea de quién seas, pero si sigues subestimándonos terminarás por lamentarlo, le advirtió con frialdad el ojiblanco mientras se lanzaba contra él. De eso no me cabe duda, murmuró ausente mientras observaba al castaño acercarse. Sin ningún tipo de ceremonia levantó dos dedos en un medio sello de liberar con una expresión de remordimiento por lo que estaba a punto de hacer. ¡Arrigo!, gritó el Hyuga mientras caía pesadamente al suelo sujetando su cabeza, que parecía querer estallar. Sus vistas se nubló por el dolor, pero este desapareció tan repentinamente como había empezado. Al hacerlo vio al rubio acercarse a él, ni siquiera podía moverse, pero su mente pudo dar con una sola explicación. El sello, murmuró con cansancio, tú eres... La sangre de la casa principal de los Hyuga corre por mis venas, si eso es lo que crees, pero no soy un Hyuga, se explicó. Parecía sumamente avergonzado. Lamento haber usado el sello, pero necesitaba que te mantuvieras quieto por un instante. Basura, le dijo claramente el ojiblanco, aún luchando para mantener la conciencia. Tienes razón, admitió con remordimiento el rubio, tanto los que usan ese sello como los que lo hicieron no podrían merecerse un calificativo mejor, por eso voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho. Las palabras del enmascarado no tenían el más mínimo significado para Neji, que solo se limitaba a encararlo con una mirada desafiante. Sin más, el Otokage sujetó con fuerza la frente del Hyuga con una mano y empezó a aplicar una gran cantidad de chakra sobre esta. Los gritos del portador del Byakugan resonaron en todo el bosque por un momento antes de que cayera pesadamente sobre el suelo perdiendo el conocimiento. Al hacerlo, su protector cayó de su frente, en la cual el sello que marcaba a la rama secundaria de su clan brilló en un intenso color dorado por un instante antes de desaparecer, y junto con este el clon también lo hizo en una nube de humo, no sin antes permitirse una pequeña sonrisa, una que compartieron todos los clones y el original al recibir los recuerdos de dicha batalla. En otra parte de lo que quedaba del demolido bosque, una chica de ojos y cabello castaño interrumpía su batalla con uno de los enmascarados. Al escuchar los gritos de uno de sus compañeros de equipo, este sonido la descolocó bastante, en especial porque difícilmente había escuchado a su compañero de ojos blancos emitir algún quejido de dolor en todos los años que lo conocía. Sin embargo, fue sacada de su ensimismamiento por las palabras de su contendiente. No te preocupes por él, estará bien, le aseguró. ¿Y se supone que te crea?, le preguntó con incredulidad mientras le arrojaba varios shurikens. Supongo que no, aceptó con un suspiro resignado mientras bloqueaba las filosas armas con un kunai, pero si no te concentras en esta pelea no podrás reunirte con él pronto, le advirtió. Supongo que en eso debo darte la razón, aceptó un tanto preocupada la castaña mientras sacaba su último pergamino de armas. Dio un leve gruñido de frustración. Hasta el momento lo había atacado con todo lo que tenía, desde shuriken hasta sellos explosivos y lo que se encontrara en medio de esos, pero nada parecía alcanzarlo. Siempre eludía sus armas o las bloqueaba, y si por suerte lograba encajarle alguna, las retiraba de su cuerpo con toda la naturalidad del caso, y la herida sanaba segundos después, ante la atónita mirada de los ojos color chocolate de la kunoichi, con un brillo dorado sin sangrar o dejar ni tan siquiera una cicatriz. En el caso de sus armas de corto alcance las destruía con un golpe seco, ya fueran varas de hierro, guadañas o katanas.
Sin duda era la batalla más frustrante que jamás hubiera tenido, y no solo por el hecho de no estar logrando nada, sino porque era claro que su oponente solo estaba jugando con ella y eso la ponía furiosa. Incluso dejó de sentirse culpable por ser la única que lo atacó cuando dimitió de oponer resistencia. De hecho, una parte de ella empezaba a lamentar no haberle arrojado más kunais cuando tuvo la oportunidad, pese a saber que no hubiera servido de mucho. Sus cavilaciones fueron cortadas por la voz del enmascarado. «Se te acabaron las armas», dijo en un leve tono de resignación que hizo que la chica lo mirara furibunda. Por un instante sus costumbres lo llevaron a ponerse nervioso ante esa mirada, pero lo controló antes de que fuera visible. «Supongo que nuestra pelea termina aquí», dedujo con calma. «¿Qué te hace pensar eso?», le espetó desafiante, pero el enmascarado ya no se encontraba delante de ella sino detrás, quitándole su pergamino. «Esto», dijo con simpleza, y antes de que la kunoichi se percatara de cómo el rubio ya había trazado unos sellos de manos, Mokuton, Shinchurou, unas gruesas barrotes de madera salieron del suelo, y antes de que la especialista en armas pudiera hacer algo, estos la aprisionaron en una resistente celda. «Nos veremos más tarde», se despidió dejando a la furiosa kunoichi tras él, descargando su rabia con un golpe seco contra los barrotes de su celda. Esta no sabía que la molestaba más el hecho de perder de esa manera, que la subestimaran o que realmente no pudiera hacer nada para evitarlo. Sin embargo, las últimas palabras del enmascarado la sacaron de sus pensamientos. «Por cierto, felicidades, eres bastante fuerte». Ante esto ella solo bufó molesta, creyendo que se estaba burlando, pero recuerda que sin importar qué tan fuerte seas siempre encontrarás a alguien más fuerte. Es una regla que se aplica a todos, el saberlo te ayuda a seguir progresando. «Eso también se aplica a ti», le recordó Tenten entre desafiante y molesta, aunque realmente lo dijo tratando de convencerse a sí misma de que así era, puesto que una parte de ella creía que aquel rubio sería la excepción a dicha regla. «En especial a mí», le contestó de manera contundente y directa, provocando que ésta le mirara con asombro antes de que desapareciera en una estela de luz. En una parte algo apartada acontecía otro de los combates. Pese a que Kurenai no podía utilizar su genjutsu, puesto que no le servirían, eso no la hacía para nada una oponente menos difícil. Su taijutsu estaba a la par de cualquier Jounin, y de vez en cuando utilizaba algún ninjutsu de tipo agua. Sin embargo, sus ataques tampoco lograban un gran avance frente a su adversario. En ese momento sostenían una batalla mano a mano apoyados solo con un kunai, golpes y eventuales patadas. Sin embargo, Kurenai parecía empezar a resentir el ritmo de la pelea. Era esperado, puesto que apenas llevaba un mes desde que volvió al servicio activo. Sus capacidades aún no estaban al tope en el campo de resistencia, pero aún así lograba mantener una batalla sin demostrar su agotamiento. Únicamente el rubio que luchaba contra ella parecía haberse percatado de que sus movimientos eran menos ágiles a cada minuto. Bueno, él y la kunoichi, que llevaba un rato observándolos desde la rama de un árbol. Según las órdenes de su maestra, debía mantenerse al margen, puesto que su mejor genjutsu no era efectivo. Tendrían que pasar al uso de los de ella. Los genjutsus que se volvían reales eran inestables, requerían de gran control de su parte, y lo más importante era que ella no debía ser atacada antes de realizarlo, puesto que era sumamente vulnerable. «¿Esperando la oportunidad?», le preguntó de manera casual una voz a sus espaldas. La muchacha se sobresaltó de inmediato al escucharlo. Ni siquiera había sentido cuando se acercó, pero recuperó la compostura casi al momento para enfrentar al rubio. «¿No vas a lanzar tu genjutsu?», preguntó sonando un tanto decepcionado. «¿Quieres que lo utilice?», le preguntó esta de vuelta con incredulidad. «¿Sabes lo que sucederá una vez que estés dentro de él?», volvió a interrogar con mayor agresividad. «El mundo que me rodea estará bajo tu control», contestó sin rastro de preocupación, «pero si no te sientes motivada para realizarlo en este momento, tendré que darte un incentivo». Sin más dio un salto en dirección de la batalla, donde la Ojiroja se encontraba tan concentrada en el adversario que tenía al frente que no reparó en el que se acercaba, en especial porque este no dejaba sentir presencia, chakra o algún tipo de emoción agresiva. Solo hasta que el rubio empezó a concentrar chakra en la palma de su mano, Kurenai pudo percatarse de su presencia, solo para regresar a ver cómo un golpe directo en su estómago la despojaba de su energía restante. Hubiera caído de frente al suelo, pero el enmascarado la sostuvo y la recostó suavemente sobre la tierra. En ese mismo momento el suelo bajo sus pies se diluyó, como en arenas movedizas, evitando que se moviera y a la vez alejando a Kurenai de su alcance. Sin previo aviso sus manos empezaron a desvanecerse. El rubio las miró con curiosidad, como quien estudia una interesante artesanía. La causante de todo esto se encontraba formando un sello de mano en la dirección del otocaje. «¿Aún te sientes igual de confiado?»,
Le preguntó desafiante, la Kunoichi. No, contestó secamente solo decepcionado. ¿Qué? Creía que cuando por fin enfrentara al orgullo del clan Kurama y a su prodigia del genjutsu, sería algo más desafiante, comentó tranquilamente, pero hay por lo menos 6 formas en las que podría librarme de esta ilusión, le explicó el rubio con un tono invariable. ¿Y por qué no lo haces? Le retó la muchacha. Estoy tratando de decidirme por cuál de esas formas voy a utilizar, le contestó con la misma calma, creo que ya sé cuál, concluyó finalmente, ahora con la mitad de su cuerpo desvanecido, regresando a ver a la chica directamente a los ojos. En ese momento la chica pudo apreciar unas intimidantes orbes vermellón sobre ella, como si la estuvieran observando desde todas las direcciones. Cuando se dio cuenta, se encontraba atrapada por las ramas de un árbol a pocos metros de su maestra. Esta no aprecia lastimada pero estaba inmóvil, lo único de ella que delataba que estaba consciente eran sus ojos, los cuales permanecían abiertos observando atentamente al enmascarado. La prodigia del genjutsu trató de librarse de lo que parecía una de las técnicas de su sensei, pero por alguna razón esta no se disolvía. No es un genjutsu, le explicó con tono monocorde el rubio, es una técnica de elemento madera. ¿Pero cómo? El genjutsu que utilice contigo es muy poco común, no crea una ilusión, más bien distorsiona tu percepción del tiempo a tu alrededor, provocando que tu mente se, por decirlo de alguna forma, desconecte por un par de minutos. Una vez que te atrape en él pude deshacer tu jutsu sin intervención y atraparte, explicó con claridad, aunque debo admitir que no había encontrado a nadie tan hábil en este campo desde que me enfrenté contra los usuarios del Mangekyou Sharingan. Ahora, si me permites, aún tengo algunas cosas pendientes en este lugar. Sin más se retiró del lugar dejando a un par de kunoichis que no podían saber si sentirse menospreciadas por haber sido derrotadas con tanta facilidad o impresionadas por el comentario del Kage del sonido acerca de que eran tan hábiles como quienes manipulaban el Tsukuyomi. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una fuerte onda de choque proveniente del lugar donde la gran bestia verde de Konoha y su fiel pupilo se encontraban. Este había sido sin duda el lugar más devastado del bosque hasta ahora, pese a solo haber estado utilizando taijutsu, y era también el único lugar donde la batalla no parecía estar del lado del enmascarado. Si bien en un inicio los dos clones parecían tener cierta ventaja puesto que ni siquiera se dejaban alcanzar por los golpes de sus adversarios de enormes cejas, esta desapareció cuando los mismos se retiraron. Las pesas de entrenamiento que elevaban en sus piernas de inmediato las cosas pasaron a un plano en que los clones empezaron a recibir golpes y tratar de bloquearlos en lugar de evadirlos. Una vez empezaron a atacar seriamente, la lucha estaba empatada pero con una leve inclinación a favor de los clones del Otokage, así que los expertos del taijutsu decidieron recurrir a su último as. Empezaron a abrir las 8 puertas. Una vez llegaron a la quinta, una gran explosión resonó en su sector del bosque. Es hora de mostrarle el poder de la juventud. Gritaron al unísono maestro y alumno, ambos con la piel de color rojo y los ojos en blanco, mientras arremetían contra sus respectivos adversarios. Si antes aquellos dos eran tan veloces que era difícil verlos, ahora era prácticamente imposible. Los clones no pudieron hacer mayor cosa que recibir los ataques que parecían venir desde todos los ángulos posibles antes de desaparecer en una nube de humo. Al terminar, ambos morenos estaban exhaustos, pero parecían satisfechos con su logro, por lo menos Lee lo parecía. Gai, por otro lado, al ser más experimentado, sabía que el derrotar a unos clones no era motivo para celebrar. Por el contrario, el hecho de que unos clones le hayan dado semejante lucha solo podía significar que sus oportunidades de derrotar al original eran prácticamente nulas. Estaban en sus respectivas cavilaciones hasta que un sonido llamó su atención, unos leves aplausos de una figura que se encontraba apoyada plácidamente contra uno de los pocos árboles que quedaban a corta distancia del sitio de la batalla. Extraordinario, son los primeros que logran deshacer alguno de mis clones, les alabó con sinceridad. Ni siquiera Neji lo logró, aunque él luchó en clara desventaja, aún así no resta mérito a su logro. Sin embargo, esos solo eran clones, ahora se enfrentarán conmigo, les advirtió de último antes de colocarse en guardia. Tanto Lee como su maestro se encontraban preocupados por la situación. Era cierto que trataban de no dejarse llevar por el pesimismo, pero habían gastado casi todo su chakra en la batalla contra los clones al abrir 5 de las 8 puertas celestiales. Pese a que ese no era su límite, ahora ya no podrían repetir la técnica, y si todo lo que hicieron apenas fue suficiente para acabar con unos clones, no la tendrían precisamente fácil contra el original. Sin embargo, Josh. Vamos por el Gai Sensei, animó Lee a su maestro antes de volver a su clásica posición de batalla, devolviéndole el entusiasmo.
Sile, demostrémosle de lo que somos capaces cuando hacemos estallar la llama de la juventud. Anunció mucho más animado el fanático de Mayas. El rubio debía admitir que estaba impresionado, era claro para él que ambos ninjas estaban en su límite y aún así seguían exigiéndose más y lo estaban consiguiendo, parecían incluso más determinados que en las memorias que recibió de la batalla que tuvieron contra los clones de sombra, sus ataques aún eran certeros y veloces, apenas podía bloquearlos y de vez en cuando recibía algunos golpes directos, el ojiazul no se quedó atrás y devolvió varios de los golpes que le asestaron, finalmente tras varios minutos de lucha se volvió claro que las nobles bestias de Konoha no contaban con la resistencia necesaria para seguir. Sus energías, que ni por mucho eran ilimitadas, no se comparaban con la de él por lo que sus movimientos se volvían más lentos, oportunidad que el enmascarado aprovechó para noquear a ambos, desapareció de su vista un instante gracias a su velocidad y reapareció en medio de ambos parado de cabeza apoyado sobre sus manos, en un rápido movimiento dio una patada de helicóptero, golpeando a Gai en la nuca y a Lee en la cara, ambos salieron disparados en distintas direcciones y cayeron inconscientes luego de chocar de espaldas y destrozar un árbol con sus cuerpos. El Otokage volvió a ponerse de pie y se tomó un momento para observar a sus oponentes satisfecho, no solo por su batalla sino por los adversarios que tuvo, con una media sonrisa abandonó el lugar en dirección de su siguiente batalla. La sección libre más grande del campo de batalla se encontraba a varios clones luchando contra una horda de bestias de tina, dos usuarios del Sharingan, una del Byakugan, un shinobi de huesos bastante grandes y un manipulador de insectos el cual de momento solo podía defenderse con Taijutsu, el cual a pesar de no contar con sus mejores técnicas logró hacer retroceder a su adversario al mismo tiempo que todos los demás lo lograban con el suyo, salvo por Hinata que en una oportunidad abierta logró aplicar su técnica especial de látigos de chakra contra uno de los rubios y hacerlo desaparecer, claro que no lo hizo de manera tan impresionante como pudo haberlo hecho para no llamar la atención pero lo hizo, el resto de clones llegaron a chocar espalda con espalda en el centro del bosque a un mismo tiempo, los usuarios del Sharingan los acorralaron de direcciones opuestas, trazaron tres sellos antes de que estos se percataran de ello y gritaron. Katon Kaki no Jutsu, al momento dos gigantescas bolas de fuego tomaron trayectoria a los rubios, por el tercer flanco unos tigres de tinta les cerraban el paso así que dieron un salto a todo lo que pudieron solo para toparse con una gigantesca palma que los forzó a regresar al suelo para ser impactados y desaparecer en una nube de humo al impacto de las tres técnicas. Pese al momentáneo lapso de triunfo el grupo se veía alerta, por lo menos los más experimentados sabían que ese no era momento para celebrar por derrotar a unas cuantas copias, que se supone debía haber desaparecido con el primer golpe, sin embargo una voz los sacó de sus meditaciones. Debo admitir que en Konoha hay personas con habilidad, comentó lacónicamente el lóbrego shinobi desde la rama de un árbol parecía descansar mientras observaba un entretenido espectáculo, sin que se enteraran de cómo, el rubio ya se encontraba a 1 metro de ellos, Kakashi y el resto de ninjas reaccionaron al momento, poniendo distancia y tratando de idear algún plan, solo ustedes han acabado con 8 de mis clones, se necesitaron al menos 80 Jounin de la aldea de la lluvia o de la niebla para lograr lo que han hecho ustedes 6 y sus 2 compañeros con aquel particular estilo de la moda, los felicitó amablemente, estos solo lo miraban algo extrañados por su peculiar actitud, pero el ninja copia notó algo más preocupante en sus palabras. ¿Qué les pasó a Gai y Lee? Dijo ocultando su preocupación en la interrogante, se notaba que le costaba hablar, seguramente por la mandíbula rota que había sido arreglada precaria, aunque eficazmente por Ino pero no de manera definitiva. Tú debes ser el famoso ninja copia, ataque Kakashi, opinó con desgana el enmascarado, una vez concluyeron su lucha me vi forzado a intervenir, no te preocupes Kakashi, solo se encuentran inconscientes, le informó con tono neutral. El ninja copia lo miraba con desconfianza, pero no podía hacer nada más que tomar la palabra del rubio de momento, además seguía tratando de fraguar un plan para sacar a su equipo de ese lugar, era claro que no podían derrotar a un adversario así, pero le llamaba la atención que este no parecía interesado en dañarlos sino más bien en pelear contra ellos. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente el ninja copia ante la sorpresa de la mayoría de sus acompañantes. De haber empezado por ahí tal vez nos hubiéramos ahorrado este pequeño altercado, aunque por otro lado me parece que ha sido benéfico para ambos lados, opinó de manera casi ausente, como si hablara consigo mismo, el Kage de la lluvia.
Los Akatsuki buscan a los Biju, afirmó el ninja copia, retomando la palabra, pero también son asesinos despiadados y tú no has demostrado serlo, resumió tratando de hallarle sentido a la situación. Si buscas algo diferente que los otros Akatsuki tal vez podemos hablar, pero si tu propósito es atrapar a Naruto, dijo mientras su Sharingan avanzaba a la fase de Mangekyo Sharingan, entonces te aseguro que no dejaré que salgas vivo de aquí. Valientes palabras, aceptó el Hokage impávido, aunque en el fondo se sentía conmovido por las palabras de su sensei, pero yo sé, y estoy seguro de que tú también lo sabes Kakashi, que si continuamos el único que no saldrá vivo de aquí serás tú, le advirtió antes de que un aura blanca empezara a rodearlo y tomara la forma de un custodio espectral. El rubio se lanzó contra el hijo del colmillo blanco, si bien no a toda la velocidad de la que era capaz, sí a la suficiente como para poner en guardia al ojigris. Este por su parte no dudó un momento más y concentró toda la energía que le quedaba en su ojo para su última técnica, pero su alumno se percató de su intención y lo detuvo llamando su atención. Si lo intentas ahora lo esquivará, le avisó, yo lo detendré en un lugar, aprovecha esa oportunidad. El ataque observó a su antiguo alumno con sorpresa, estaba a punto de preguntarle cómo pretendía hacer eso cuando la respuesta llegó con solo verlo, en sus ojos escarlatas la iris empezó a tomar una forma muy particular, una estrella, pero luego cambió nuevamente, su pupila se tornó blanca y el moreno fue rodeado por un guardián similar al del rubio pero menos imponente, Susano. Dicho esto el Uchiha avanzó contra el enmascarado, al llegar a él atravesó la protección del mismo y lanzó un golpe directo a su rostro, mismo que fue detenido sin mayor dificultad por el Amekage, al mismo tiempo este le regresó un golpe similar que de la misma forma fue detenido por el Uchiha, al hacerlo ambos quedaron a suficiente distancia como para que el moreno pudiera hablar sin ser escuchado por nadie más. Kakashi está intentando mandarte a otra dimensión, le advirtió de manera directa. Estoy contando con eso, le avisó el rubio con calma guiñándole un ojo con complicidad. El moreno ojiblanco lo miró sorprendido por un momento antes de darle una de sus típicas medias sonrisas. Sin decir más el moreno le asestó una potente patada de reversa al rubio mientras saltaba hacia atrás forzándolo a soltarlo para luego dar un salto de casi 8 metros mientras sus ojos volvían a su habitual tono escarlata con estrellas negras en lugar de irises. Amaterasu, murmuró arrojando una oleada de llamas negras sobre el líder del sonido. La mayor parte de estas se disolvieron al contacto con la nívea aura que emanaba del enmascarado pero el resto formó un perímetro alrededor del mismo. Ahora. Gritó el Uchiha para dar aviso a su sensei. Kamui. Dijo el peligris sin despegar su vista del enmascarado, pero pasó algo para lo que no estaba preparado. Kamui, murmuró el rubio con la mirada fija en al peligris. ¡Boom! Ambas distorsiones dimensionales chocaron en un punto medio, provocando un mini agujero negro que absorbió todo lo que estaba en un radio de 1,5 metros antes de desaparecer junto con una pequeña implosión que seguramente se escuchó en todo el bosque. Si antes de esto quedaba algún árbol en un radio de 100 metros ahora ya no quedaba ninguno, incluso los shinobis que estaban cerca fueron arrojados lejos del lugar, hasta Chouji en su mega tamaño salió volando algunos cientos de metros antes de caer y volver a su tamaño normal inconsciente por el desgaste de energía y ser el que mayor impacto recibió debido a su tamaño. El único que no se movió ni siquiera un milímetro de su lugar fue el enmascarado que parecía, y de hecho así era, estar pegado al suelo, en pose tranquila con los brazos cruzados en gesto aburrido. Por otro lado los de Konoha estaban esparcidos por distintas partes tratando de levantarse, Kakashi se encontraba inconsciente entre un montón de escombros, finalmente había llegado a su límite, Sasuke se levantaba pesadamente, aún no había terminado de caer de su primer salto cuando aquella implosión lo arrojó otros 40 metros en dirección vertical, afortunadamente sabía caer y había aprendido de Kabuto cómo acumular chakra para empezar a curarse antes de ser herido, pero no lo hacía con la misma efectividad y de todas formas una caída de 45 metros no era un juego ya era asombroso que no se hubiera roto por lo menos un par de huesos al aterrizar provocando un cráter en el suelo, Hinata logró aterrizar sin percances en una sección apartada del paraje en cuclillas luego de hacer un kaiten en el aire para eludir cualquier cosa que pudiera herirla antes de tocar tierra, pero decidió que ya había tenido suficiente participación en la lucha por lo que se recostó en el lugar donde estaba, fingiendo inconsciencia. Sai fue algo parecido, logró mantenerse consciente pero no aterrizó con mucha elegancia, sino que se llevó consigo algunos árboles del perímetro del campo de batalla, con dificultad se levantó y avanzó de regreso a la pelea.
El resto de ninjas que ya hace un rato habían dejado de participar en la batalla tampoco inmunes al efecto de aquel impacto, salvo por Tenten que se encontraba fija en su sitio gracias a la técnica Mokuton del rubio y Kurena y Iyakumo que se encontraban a prudente distancia del lugar donde se desarrolló esa parte de la batalla. El resto de los ninjas que se encontraban ya fuera inconscientes o inmovilizados salieron volando hasta el borde del perímetro del campo de batalla. En una sección en particular una rubia de ojos verde azules se encontraba ayudando a moverse a su compañero manipulador de sombras a un lugar donde pudiera tratar de recobrar sus fuerzas, pero fue interrumpida por el rubio enmascarado. Al instante esta tomó una posición de defensa aunque con algo de dificultad debido a que llevaba a cuestas a Shikamaru. Tomó un kunai y lo sostuvo firmemente. Me impresionas, le dijo sinceramente, has estado curando a la mayoría de tus compañeros y por consecuencia has utilizado casi todo tu chakra, pero sin embargo aún tratas de colaborar con algo y pese a que sabes que no tendrías oportunidad de derrotarme estás dispuesta a luchar para proteger a tu amigo. Así es como se hacen las cosas en la hoja, le dijo claramente sin perderlo de vista, a la espera de un ataque pero lo que llegó no se lo esperaba. Una poderosa ráfaga de viento golpeó al enmascarado por el flanco, pero este logró mantenerse en su sitio aferrando sus pies al suelo con chakra, aunque tuvo que cubrirse con sus brazos. Cuando todo terminó, Ino ya no se encontraba frente a él pero lo que le llamó más la atención fue que de la nada salió una prisión de madera atrapándolo. Desde el exterior de la misma varias lanzas se clavaron en la prisión, dándole la forma de una marioneta de combate shinobi. Ino aún trataba de asimilar lo que ocurrió. Momentos después de que empezara la ventisca, sintió como alguien la sujetaba y la alejaba del lugar. Al detenerse pudo observar a una chica de cabello corto castaño, una kunoichi de la aldea de la arena que si no mal recordaba se llamaba Matsuri. ¿Cómo te sientes?, le preguntó la castaña con cierta preocupación. Bien, gracias, le contestó un tanto aliviada. Entonces recordó algo, deben tener cuidado con aquel sujeto. Le avisó de inmediato, pero para su sorpresa vio a la castaña sonreír de manera tranquilizadora. No te preocupes, Kankuro-san ya se encargó de él, dijo mientras le señalaba el lugar donde se encontraba la marioneta empalada de lanzas. Ino se tranquilizó por un instante antes de recordar lo que había sucedido con las armas de Tenten. No entiendes él, boom. Esa explosión llamó la atención de ambas, pero principalmente la del resto de shinobis de Suna. Kankuro creyó alucinar por un momento, si bien al principio pensó que había resultado demasiado fácil derrotar a la Katsuki que apaleó a todo un pelotón de ninjas Konoha, esto le confirmó que su sospecha estaba demasiado acertada. Sus marionetas habían sido destruidas en ocasiones anteriores por adversarios inimaginablemente fuertes, pero nunca de una manera parecida. Ni siquiera el mismo Sasori de las Arenas Rojas habría destruido a su marioneta con solo una expulsión de chakra, pero el titiritero estaba confiado en que este personaje, quienquiera que fuera, terminaría derrotado. Dicho personaje se encontraba ahora en el centro de un pequeño cráter con varias lanzas clavadas en sus brazos y torso. No los había detectado, supongo que me centré demasiado en los oponentes que tenía al frente como para notar a alguien que viniera del exterior, opinó el Kage de la niebla de forma casual. Eso no está bien, le reprochó Temari apareciendo al lado de su hermano junto a Baki, con su abanico en sus manos lista para la pelea. Ahora por descuidarte terminarás muerto. ¿Crees que estos piquetes de mosquito me matarán?, le preguntó un tanto suspicaz el ojiazul mirando las lanzas que penetraban su carne. Esos piquetes de mosquito tienen el mejor veneno de Suna, le avisó molesto el marionetista por la burla con que aquel enmascarado se refería a sus armas. Este solo observó el lugar donde las lanzas le dieron. La túnica empezaba a deshacerse por el residuo de veneno que la tocó. Por un momento Kankuro pareció satisfecho, pero eso se acabó cuando el rubio empezó a reír. Jejejejejeje, rió con suavidad el líder de Oto mientras se retiraba tanto las lanzas como la túnica, quedando solo en pantalones negros, con el torso descubierto dejando ver las heridas que ahora estaban terminando de sanar y los 3 protectores en su brazo derecho, pero por lo ocurrido eso fue lo que menos llamó la atención de los shinobis de Suna, Ino y Shikamaru que se habían unido al grupo y observaban cómo el rubio se mantenía impávido sin parecer resentir en lo más mínimo el veneno. Escúchame bien, si el veneno de Akasuna no Sasori no me mantuvo muerto el tuyo no me matará, le advirtió el rubio impasible. Los ninjas apenas estaban digiriendo lo que acababan de escuchar cuando alguien más se acercó a ellos. Al regresar a verlo pudieron ver a Lucia que alguna vez intentaron ayudar a recuperar. Llevaba a un muchacho de cabello negro corto con tez pálida y a su compañera de equipo peligrosa a cuestas. Les recomiendo que vayan con cuidado, les avisó con desgana.
Gracias, dijo el Kazekage en persona apareciendo al lado de sus hermanos, le dio una significativa mirada al moreno antes de volver a hablar. Parece que Naruto finalmente logró hacerte recapacitar, Uchiha. Él, siempre, lo hace, dijo entre jadeos la peligrosa, mientras intentaba sostenerse sobre sus pies. Tuvo que comerse de golpe media docena de sus píldoras de soldado, y al hacerlo descubrió dos cosas: una, que realmente sabían a rayos, y dos, que tardaban unos momentos en lograr su efecto por completo, por lo que aún estaba luchando para mantenerse en pie. Cuando finalmente logró mantenerse en pie, volteó a ver desafiante al rubio enmascarado, apretó con fuerza sus puños preparándose para volver a la carga, pese a sentir aún el peso de la facilidad con la que había caído poco antes. Con una vertiginosa velocidad se lanzó contra el enmascarado. Este volvió a detener su golpe con una mano, esta vez el suelo bajo sus pies ni siquiera crujió. ¿Cuántas veces caerás antes de darte por vencida?, le preguntó con curiosidad el rubio sin soltar su puño. Sin importar cuántas veces caiga, nunca dejaré de levantarme, le contestó con agresividad. Eso es lo que Naruto me enseñó. Te enseño bien, opinó con media sonrisa el rubio. Y no fue la única, intervino otra voz desde atrás del rubio antes de asestarle un puñetazo que apenas si pudo bloquear con su brazo, pero de todas formas el puño hizo a un lado dicho brazo e impactó en la quijada del rubio logrando arrojarlo casi 100 metros del lugar donde estaba. ¿Estás bien, Sakura?, preguntó preocupada la legendaria perdedora a su alumna. Sí, Tsunade-sama, le contestó esta bastante sorprendida por la presencia de la Hokage en aquel lugar, pero también feliz con su presencia, pero esta alegría duró poco al ver cómo el enmascarado se levantaba sin dificultad alguna en el lugar donde aterrizó. Bien, dijo volviendo al lugar donde se encontraba en un principio, sorprendiendo a todos por su velocidad. Ese golpe también fue muy bueno, admitió con tranquilidad mientras se limpiaba un hilo de sangre que brotó de su labio. Casi me dolió, pero ya es hora de terminar con el juego, les explicó casi con decepción por ese hecho. ¿Y crees que te será tan fácil?, le espetaba la hermana de Gaara al Hokage, pero antes de terminar la frase una nube de humo se esparció en el lugar donde este se encontraba y a una velocidad imposible de ver varias estelas doradas salieron de la misma en dirección de los shinobis que aún se mantenían en pie, los cuales apenas sintieron el impacto antes de caer de bruces al suelo sin tener idea del porqué. Los únicos que fueron capaces de eludir el ataque fueron la Hokage que deshizo al clon que fue contra ella apenas a tiempo y el Kazekage que lo bloqueó con arena también apenas a tiempo. Desde que el Shukaku le fue arrebatado su arena ya no lo defendía de manera automática, sino que dependía de sus propios reflejos, pero eso no disminuía su habilidad en lo más mínimo. Los tres Kages se miraron intensamente antes de que alguno se decidiera a hablar. ¿Por qué atacó a mis ninjas?, exigió saber la Hokage con tono autoritario. Es una Akatsuki, alcanzó a decir su pupila desde el suelo. Ante esto la rubia regresó a ver al enmascarado con sorpresa, al mismo tiempo registraba por completo su aspecto hasta que se topó con sus manos en las cuales eran visibles varias de las características sortijas de los susodichos criminales. ¿Eso es verdad?, retó la rubia Ojimiel colocándose en guardia. El pelirrojo Kazekage se limitó a observar atentamente al rubio. Como les dije a ellos, supongo, citó el Amekage sin entusiasmo, pero esta respuesta solo descolocó a la Sannin. ¿Cómo que supones?, volvió a inquirir esta perdiendo la paciencia, y no es que tuviera mucha. Creo que lo mejor será encargarnos de los heridos antes de empezar con el relato, opinó una voz ronca desde las sombras, llamando la atención de todos los presentes, en particular la del rubio, porque este tipo de información es del interés de todos y seguro será demasiado larga para que él quiera repetirla varias veces. El Hokage se quedó estático, finalmente fue capaz de reconocer el chakra del hombre que estaba a pocos metros detrás de él. Los que alcanzaron a verlo de frente pudieron ver un par de lágrimas brotar de sus azules orbes mientras una expresión de estupefacción que ninguno de ellos había visto en él desde su aparición se formó en lo que era posible distinguir de su rostro. Con lentitud volteó para encontrarse con la imagen del ermitaño sapo sonriendo amigablemente, se acercó con lentitud, midiendo cada paso hasta llegar frente a su maestro. Por un momento, se quedó allí observándolo hasta que, plaz. El gran Gamma Zenin estaba en un cráter en el suelo con su misma silueta y un gran chichón en su cabeza. Antes de que los presentes tuvieran tiempo de asombrarse por la extraña reacción del rubio, este levantó bruscamente del suelo al Sannin por el chaleco de su traje ambú para tenerlo cara a cara.
Maldito viejo degenerado, tienes la más mínima idea de todo por lo que pasamos debido a tu estúpida idea de ir a la lluvia solo a enfrentar a Pain. Te dije que debíamos ir los dos, pero el señor Soy uno de los Sannin de Konoha no necesitaba el apoyo de nadie, ¿cierto? Le reclamó a voz de grito mientras lo sacudía violentamente con una fuerza y enojo que hizo ponerse pálidos a la mayoría de los presentes, incluida Tsunade. Por su parte, Jiraiya trataba de recuperarse de la zurra que le estaba dando su siempre impredecible pupilo. Pues, cierra la boca. ¿Crees que me metí en todos los problemas en los que estoy para sacar tu trasero de la tumba solo para escucharte incordiar conmigo de nuevo? ¿Contesta? Lo lamento, dijo encogiéndose de hombros el peliblanco, tratando de que su excusa sonara creíble para sí mismo. Al instante el rubio lo soltó dejándolo caer, luego se tomó un minuto para respirar profundamente y contar mentalmente hasta 10 mientras se sujetaba el puente de su nariz. Llevaremos a los heridos a un refugio y les explicaré todo allí, dijo secamente antes de que varios clones aparecieran y salieran en direcciones diferentes en busca de los shinobis de Konoha que estaban esparcidos por todo el lugar. Los que estaban cerca lo observaron con una gota estilo anime en sus nucas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.